Bienvenidos una semana más al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Si tienes cualquier duda o quieres que trate algún tema en próximos episodios, puedes escribirme a la dirección de correo electrónico eusgomez@gmail.com. Bueno, empezamos como siempre recordando la responsabilidad y el aviso legal. El contenido de este podcast tiene exclusivamente fines informativos y divulgativos. En ningún caso debe interpretarse como una recomendación personalizada de compra, venta o mantenimiento de valores, fondos de inversión o cualquier otro instrumento financiero mencionado. La publicación de este podcast es a título personal. Las opiniones expresadas reflejan únicamente el punto de vista del autor en el momento de su emisión y pueden cambiar sin previo aviso. Cada inversor debe analizar su situación financiera personal, su horizonte temporal y su perfil de riesgo antes de tomar cualquier decisión de inversión. El autor no se responsabiliza de las decisiones de inversión tomadas por los oyentes, siendo cada inversor el único responsable de sus propias acciones y resultados. Bueno, pues sin más dilación vamos con el capítulo de esta semana, que se llama Buscando interesantes oportunidades de inversión en fondos, básicamente. Bueno, antes de empezar, os voy a recordar que tenemos libros firmados para entregar a oyentes en próximos sorteos. Libros que por otro lado son firmados y dedicados por gestores internacionales. Todavía no quiero decir el nombre ni nada, porque aunque los tenemos comprometidos y nos han dicho que nos los van a llegar, no nos han llegado. Y bueno, pues para no hablar de más, pero en próximos capítulos voy a sortear varios ejemplares de diferentes libros. Bueno, pues sin más dilación, empezamos con el capítulo de esta semana, que se llama, como decía, Buscando interesantes oportunidades de inversión. Pregunta que nos debemos de hacer. ¿Dónde están hoy las oportunidades de inversión? Porque si miras el mercado parece que todo está caro. Los fondos más populares están en máximos y los que han caído dan miedo. Así que vamos a hacer algo diferente, verlo desde otro ángulo. No vengo a hablar de los fondos de moda, vengo a pensar contigo como un inversor de verdad. Hoy vamos a salir a buscar oportunidades en fondos de inversión para el momento actual. Y también otra pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué es realmente una oportunidad? Antes de empezar, como decía, una pregunta clave. ¿Qué es una oportunidad de inversión? Porque mucha gente piensa que es algo que subirá mucho, pero en realidad una oportunidad suele ser algo que está olvidado, está infravalorado o está pasando por un mal momento. Ahí es donde vamos a poner el foco. Y aquí viene lo importante. Las oportunidades casi nunca se sienten cómodas. Cuando invertimos en un activo poco glamuroso, siempre nos puede surgir la duda: ¿estaré haciendo lo correcto? ¿Será realmente una buena oportunidad de inversión? Y yo te hago otra pregunta. ¿Serás capaz de aguantar la presión mediática sabiendo que estás comprando algo bueno, que no está pasando por un buen momento, si dentro de 15 días el fondo sigue bajando y ves un informe negativo de dicho fondo? Si tú has hecho el trabajo de investigación, esto no debería ser un problema. Obviamente, sí debes de leerlo y ver qué parte de cierto tiene ese informe y qué parte no. Probablemente, si has realizado un trabajo previo extenso, estarás más cualificado para entender dicho informe, qué parte del mismo son correctas y qué partes no, de ese informe, que incluso la persona que ha realizado ese mismo informe. A veces, ese informe está realizado por alguien que busca el sensacionalismo o resultados a corto plazo y no un inversor como nosotros que buscamos rentabilidades a largo plazo. Ahora es fácil hablar de Fan Smith en contra, lo mismo que era hace unos años hablar de Cobas en contra. Esto genera clics. Muchas veces los titulares no buscan informar, buscan que el lector haga clic y generar anuncios, audiencias, etc. Se habla de lo viral y de lo que genera más clic. Algunas cuestiones también que debes preguntarte. Puedes añadir más que tú consideres para hacer un buen estudio del fondo. ¿Qué resultados ha obtenido el fondo en los últimos 15 años? ¿Sigue estando el mismo equipo gestor? Tenemos que tener en cuenta que un fondo de inversión o cualquier otro activo cotizado no está esperando a que lo compremos nosotros para empezar a subir. Cuando compramos un activo deprimido, lo normal es que siga deprimido por más tiempo e incluso que siga bajando.
Fondos fuera del radar. Vamos con la primera pista. Si todo el mundo está invirtiendo en los mismos fondos, probablemente ahí ya no hay tanta oportunidad. Ahora todo el mundo está invirtiendo en defensa, en oro, en tecnológicas. Debemos de poner el foco en lo que no está de moda, lo que no ha subido. Por eso, una de las primeras cosas que hago es mirar gestoras menos mediáticas. Por ejemplo, Magallanes, ahora mismo están invirtiendo en automóviles, hace unos años eran bancos, algo que prácticamente casi todo el mundo está detectando. Bestinver está invertida en todo tipo de sectores, con una cartera muy diversificada. No son nuevas, pero tampoco están en boca de todos como estaban antes. Y aquí no es el nombre, es la filosofía. Inversión a largo plazo, paciencia. La pregunta no es si están de moda, es si sigue teniendo sentido hoy. Algunas frases célebres de inversores. En la bolsa, tener un buen sistema nervioso es incluso más importante que tener una buena cabeza. Esta frase es de Philip Fisher. La bolsa es un mecanismo de transferir dinero del inversor impaciente al inversor paciente, de Warren Buffett. Bueno, vamos un poco con fondos que han decepcionado y ahora vamos a meternos en una zona, vamos a llamarle incómoda, fondos que lo han hecho mal. Sí, justo esto que muchos inversores ahora mismo están abandonando. Por ejemplo, gestoras como Baillie Gifford, Sailor, Fan Smith, Nartex, muy centradas en crecimiento, que sufrieron con la subida de tipos. Aquí una pregunta potente también para hacerte. ¿El problema es el fondo o es el entorno? Porque si el estilo vuelve, estos fondos pueden pasar de ignorados a líderes otra vez. Bueno, vemos varios ejemplos de inversión en los últimos 5 años y la comparativa a largo plazo. Mirad, si cogemos por ejemplo Fan Smith, vemos que desde el año 2011 cualquiera que invirtiera en ese momento y dejara invertido en el fondo, su capital ha multiplicado por 6. Sin embargo, desde el año 2021 solo ha subido un 10%. Es decir, en los últimos años las rentabilidades prácticamente son, vamos a llamarle, mínimas o escasas. En Baillie Gifford, desde el año 2005, el capital se ha multiplicado por 30. Sí, por 30. Estamos diciendo lo correcto. Sin embargo, desde el año 2021, el fondo no ha hecho nada, es decir, un 0%, 5 años, algo absolutamente inaudito en este tipo de fondos. En Shareland, desde el año 2008, el capital se multiplicó por 4 y desde el año 2021 ha caído un 10%. Bueno, claramente vamos a ir poniendo el foco en este tipo de estrategias en el momento actual, ¿vale? Algunas frases célebres, en este caso de John Templeton. Dice: compra cuando otros estén desesperados por vender y vende cuando otros estén ansiosos por comprar. También tiene otra muy alineada con lo que estamos mencionando. Los mejores momentos para invertir son cuando el pesimismo es máximo. No dice exactamente invertir donde nadie quiere, pero la idea central es ir contra la multitud y encontrar oportunidades donde la mayoría solo ve problemas. El momento de máximo pesimismo es el mejor momento para comprar y el momento de máximo optimismo es el mejor momento para vender. Si queremos tener un mejor rendimiento que el promedio, tenemos que hacer cosas diferentes al promedio. ¿Cómo aplicaba realmente esta idea John Templeton? John Templeton no solo decía, lo ejecutaba con decisiones bastante radicales. Compraba en crisis extremas. Durante la Segunda Guerra Mundial compró acciones de empresas estadounidenses muy castigadas, incluso algunas en quiebra. Apostaba a que el pesimismo era exagerado. Invertir globalmente antes que nadie. Fue pionero en invertir fuera de Estados Unidos, cuando casi nadie lo hacía, buscando mercados ignorados o infravalorados. Buscar valor oculto. No le interesaban las empresas populares, sino las olvidadas, baratas y con potencial de recuperación. Una traducción simple de su filosofía. Cuando todos tienen miedo, él veía oportunidad. Cuando todos están eufóricos, él veía riesgo. Prefería estar solo y acertar que acompañado y equivocado. Ir contra la multitud, pero de verdad. Esta es la parte más difícil psicológicamente. Cuando aplicamos esto, sentimos incomodidad, dudaremos, parecerá mala idea. Eso, de alguna manera, es una buena señal. Como decía Templeton, si te sientes cómodo, probablemente no estás encontrando oportunidades excepcionales. Tener paciencia, y yo incluyo muchísima. Templeton invertía con un horizonte de años. El mercado puede tardar en darte la razón. El pesimismo puede durar más de lo esperado.
Aquí podemos aplicar una regla práctica que es piensa en 5 o 10 años, no en 5 o 10 semanas. ¿Dónde buscar hoy pesimismo extremo en fondos en 2026? No se trata de recomendar compras directas sin análisis, sino de enseñarte dónde mirar con mentalidad Templeton. Bueno, vamos a ir ya un poco más al detalle. Por ejemplo, fondos de mercados emergentes, porque ahí hay pesimismo, crecimiento irregular, riesgos políticos, fortalecimiento previo del dólar, salida de capitales en años recientes. Muchos inversores los evitan ahora mismo. Bueno, desde un punto de vista de enfoque Templeton, buscar fondos diversificados en Asia, Latinoamérica o África, especial atención a países odiados pero no rotos. Ejemplo de tipo de fondos. Fondos indexados al MSCI Emerging Market o fondos activos con enfoque value en emergentes. Hablaré un poco más adelante de fondos concretos. Fondos también, donde poner el foco, en sectores castigados, sectores típicamente en ciclos de odio, energía tradicional, inmobiliario, cotizan con descuento sobre el NAC de aproximadamente el 15-20%, como si compráramos un local en las mejores zonas de Madrid, Barcelona, París, Londres, etcétera, con descuentos de aproximadamente 15-20% sobre el valor de tasación. Fondos Growth, de los que he señalado anteriormente, fondos de pequeñas compañías, también son sectores donde están castigados. ¿Qué está pasando? Bueno, pues los tipos de interés de alguna manera un poco altos han castigado mucho estas áreas, principalmente todo lo que tiene que ver con la parte Growth. Menos atención mediática, menos dinero entrando, eso es exactamente lo que buscaba Templeton. ¿Cómo aplicarlo? Fondos sectoriales o temáticos muy golpeados, como decía, fondos centrados en small cap. Actualmente, ¿cuál es la narrativa un poco? Estados Unidos domina inteligencia artificial, tecnología, crecimiento. Europa parece aburrida o rezagada. Resultado, muchos inversores están infraponderando Europa. Bueno, según el enfoque de Templeton, buscar fondos europeos infravalorados, ¿de acuerdo? Oportunidad. Fondos que compran empresas baratas y olvidadas. Históricamente funcionan bien tras ciclos de exceso en growth, aunque os recuerdo que el growth puede estar presentando una interesante oportunidad de inversión. Ya hemos visto antes un poco cómo están las valoraciones de ciertos fondos. Por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo. Nartex en su última carta decía que se encontraban ante una oportunidad histórica. Compañías dentro de la cartera de Nartex, ¿qué tienen? Pues mirar, tienen Visa, Mastercard, que hacen que estas compañías no desaparezcan por mucha guerra que haya, entre otras cosas porque tienen un efecto red. Cuanta más gente tiene Visa, más comercios la aceptan, etcétera, etcétera. Airbus, Standard & Poor's Global, Moody's, que son agencias de calificación, estas dos últimas. Bueno, pues al final alguien que quiere emitir un bono pues tiene que ir o a Standard & Poor's o a Moody's para que le dé la calidad crediticia. Y de alguna manera pueden subir las tarifas anualmente, que la gente le tiene que comprar la calidad crediticia si quiere salir con un bono al mercado. Safran, mantenimiento de aviones. Pues aquí las compañías aeronáuticas tienen que mantener los aviones. Safran hace estas gestiones y muchas veces esto es un coste para una empresa aeronáutica ínfimo, con lo cual no les merece la pena saltarse de proveedor, entre otras cosas porque la regulación, es decir, tienen que pasar por muchos certificados, etcétera, que hace que no les compense. Empresas como SAP, de software, que ya tienen una capacidad instalada y que ya está engranado en todo lo que es la empresa, y que, bueno, pues muchas empresas pues es que ni se lo plantean cambiar de proveedor de servicios, con lo cual son empresas como muy resilientes. United Health, capacidad instalada, efecto red, envejecimiento de la población, un poco lo mismo. En el sector salud, pues algo parecido a Visa y Mastercard en el sector de las tarjetas. Bueno, según ellos, ahora mismo hay un castigo injustificado. Según ellos también la recuperación será rápida y sustancial, existe una oportunidad histórica, puede bajar más, pero nunca ha estado tan barato, mejor relación riesgo-retorno, no dependen de la macro ni de la inteligencia artificial y no tienen de alguna manera riesgo de disrupción de las compañías que tienen en cartera. Bueno, también una cuestión, ¿cómo elegir el fondo? Y esto también es clave. No basta con que esté odiado.
Bueno, algunos checklists de Templeton adaptados al mundo de los fondos de inversión. Buen historial del gestor, si es activo, comisiones razonables, diversificación real, estrategia clara y de alguna manera no improvisada, que haya sufrido, pero no por una mala gestión. Errores comunes, muy importantes también. Comprar solo porque ha caído, entrar demasiado pronto, el pesimismo puede durar mucho más. No diversificar, en este caso Templeton diversificaba mucho. Seguir modas disfrazadas de oportunidad. Ejemplo simple de carteras estilo Templeton, si vamos a reflejarlo en el mundo de fondos. Pues mira, así básicamente podría reflejar su filosofía. 30% en emergentes, 25% en Europa en value, 20% compañías small cap global, 15% sector castigado, ejemplo inmobiliario, 10% en liquidez para aprovechar caídas. No es una recomendación cerrada como tal, sino para que veamos una estructura mental. ¿De acuerdo? Bueno, aplicar a fondos, la idea Templeton es ir donde hay salidas de dinero, mala prensa, rentabilidades recientes pobres, pero asegurándote de que el fondo y lo que hay dentro sigue teniendo sentido a largo plazo. Y esto es un poco lo más relevante. Mirar donde casi nadie. Otra pista clara la tenemos en la geografía. Durante años el dinero ha ido masivamente a Estados Unidos y eso se nota en las valoraciones. Entonces, ¿dónde puede estar la oportunidad? Pues claramente no ahí, sino en Europa, en mercados emergentes. Vamos a desarrollar un poco más lo que es mercados emergentes a continuación. Es decir, el dinero no está donde está el crecimiento y eso precisamente es lo que crea la oportunidad. Para que nos hagamos una idea, los mercados emergentes ya generan casi la mitad del comercio mundial, pero en las carteras de inversión apenas llegan al 10%. Es decir, el mundo real y el mundo financiero no están alineados y cuando eso pasa suelen aparecer grandes oportunidades. Mirad, vamos a desarrollar con más detalle todo lo que tiene que ver con el contexto emergentes. En este entorno, los mercados emergentes vuelven a ganar atractivo. El potencial de comportamiento positivo en lo que llevamos de principios del 2016 tiene menos que ver con una mejora espectacular de los fundamentales emergentes y más con las crecientes debilidades del mundo desarrollado. Los emergentes deberían hacerlo mejor en el medio y largo plazo, pero no necesariamente porque sean extraordinarios, sino porque Occidente está demostrando muchas fragilidades. En este contexto, China se presenta como menos problemática de lo que muchos inversores siguen descontando. China tiene sus propios problemas, especialmente demográficos y en el sector inmobiliario, pero está lejos de ser un país no invertible. El ajuste inmobiliario no implica un riesgo sistémico. No hay tensiones en el sistema bancario ni en el mercado de crédito corporativo derivadas del sector inmobiliario. Además, la orientación política ha mejorado sensiblemente. En los últimos 3 años, prácticamente todo lo que ha hecho China ha ido en la dirección correcta. El giro a favor del sector privado, la rehabilitación de figuras empresariales emblemáticas y el apoyo explícito a sectores como robótica o semiconductores refuerzan esta visión. Otras zonas de Asia, India como un mercado más atractivo y Corea con su revolución de inteligencia artificial. India sigue siendo una de las grandes historias estructurales, aunque la valoración ha sido un freno en el pasado, cosa que está empezando a ya no ser, porque ha caído de alguna manera algo. India estaba demasiado cara cuando todo el mundo la adoraba y nadie quería a China. Tras un año de ajuste, el mercado ofrece ahora un punto de entrada mucho más razonable, que es lo que decía anteriormente. Además, el universo invertible ha cambiado. Antes el mercado estaba dominado por compañías de la vieja economía. En los últimos 3 años hemos visto muchas salidas a bolsa de empresas de la nueva economía, fintech, pagos, seguros, plataformas digitales, etc. Eso abre la puerta a aumentar relativamente la exposición. Si vamos también a otra zona donde debemos de poner el foco, Latinoamérica, recursos, geopolítica y oportunidades selectivas. Los recientes acontecimientos en Venezuela han devuelto a Latinoamérica al radar informativo, aunque su impacto directo en los mercados ha sido limitado. El ruido político no debe confundirse con un cambio estructural. No ha habido un cambio real de régimen y además el peso económico del país es mucho menor de lo que se le sugiere. Incluso el potencial energético del país suele estar sobredimensionado, ya que gran parte del crudo es muy pesado y solo una pequeña fracción es económicamente viable a los precios actuales.
Más allá del caso venezolano, lo relevante es el trasfondo geopolítico. Lo que estamos viendo es una guerra de influencia entre Estados Unidos y China en Latinoamérica. Una región que vuelve a cobrar importancia estratégica por los recursos que requiere la actual revolución industrial: energía, cobre, litio o tierras raras. Brasil, por ejemplo, es el segundo país del mundo con mayores reservas de tierras raras, solo por detrás de China. En este contexto, Brasil emerge como una de las principales convicciones regionales. Brasil será uno de los mayores productores de petróleo del mundo en los próximos años. La producción sigue aumentando, incluso en yacimientos complejos como los del Presal, y lo hace de forma rentable. Al principio había muchas dudas por tratarse de exploración offshore, a gran profundidad y bajo capas de sal. Hoy los costes son bajos y la rentabilidad es elevada. Este aumento de ingresos energéticos es especialmente relevante en un momento en que las cuentas fiscales siguen siendo un reto. Argentina es otro de los países que destaca por sus activos estratégicos. El shale oil y el gas no son buenos desde el punto de vista medioambiental, pero son extremadamente rentables. Con costes de producción muy bajos, el país está incrementando rápidamente su capacidad productiva tras haber realizado las inversiones necesarias en infraestructuras. Ahora, la producción crece de forma exponencial. México completa el mapa regional, aunque la producción petrolera sigue en una senda de descenso, que se trata de una caída ordenada. El país ha reorientado su economía hacia la exportación, pese a los problemas de seguridad. Destaca la ortodoxia de la política fiscal y monetaria, un factor clave para cualquier inversor. El patrón histórico podría estar cambiando. Durante años, en fases de aversión al riesgo, los mercados emergentes siempre se comportaban peor. Eso puede dejar de ser así. Los desequilibrios acumulados en las economías desarrolladas podrían provocar que los focos de inestabilidad se concentren esta vez en el mundo desarrollado y no al revés. En este nuevo régimen, algunos atractivos emergentes de alta calidad podrían desempeñar un papel diferente en las carteras globales. Empresas con balances sólidos, elevada generación de caja y exposición a tendencias estructurales pueden empezar a actuar como refugio relativo. Concluye, no se trata de eliminar el riesgo, sino de reconocer que las reglas del juego están cambiando. Bueno, un poco más sobre mercados emergentes que no hayamos dicho antes. La estructura de crecimiento favorece claramente el universo emergente. Las grandes economías emergentes concentran una gran parte creciente del aumento del PIB mundial, impulsadas por demografía favorable, urbanización, expansión de la clase media y digitalización de consumo. Este dinamismo interno hace que los beneficios empresariales dependan cada vez menos de la demanda de los mercados desarrollados y más de las fortalezas de sus propios mercados domésticos. A todo esto se suma un elemento especialmente relevante desde el punto de vista de la inversión, que son las valoraciones. Incluso tras el buen comportamiento de principios de año, los mercados emergentes siguen cotizando con descuentos superiores al 30% frente a los mercados desarrollados en términos de múltiplos de beneficios. Este referencial resulta cada vez más difícil de justificar si se considera que los emergentes presentan hoy una combinación de crecimiento superior, balances más sólidos y un perfil de riesgo macro claramente más estable que en el pasado. Bueno, como decía, la dependencia exclusiva del comercio con Estados Unidos y Europa se ha reducido, mientras que el comercio intrarregional entre países emergentes ha ganado protagonismo. Este cambio en los patrones comerciales ha fortalecido las cadenas de valor regionales y ha permitido a muchos países emergentes reducir su exposición a posibles tensiones comerciales con economías desarrolladas. Bueno, asimismo, esto también hay que tenerlo muy en cuenta, que es la disciplina fiscal, ya que ha mejorado en numerosos países emergentes, con déficits públicos más contenidos y ratios de deuda pública inferiores a gran parte de las economías desarrolladas. Otro ejemplo, Corea se ha consolidado como uno de los mercados más dinámicos del universo emergentes. Las valoraciones siguen siendo bastante atractivas, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta lo siguiente: el crecimiento de los mercados emergentes es del 4%. El crecimiento de las economías desarrolladas es del 1,8%. Claramente el
El crecimiento del PIB global en gran parte viene de los mercados emergentes. De hecho, el peso del PIB de los emergentes es del 40% en el PIB global, para que nos hagamos una idea. Ahora ya vamos un poco a ideas específicas sobre fondos de inversión en mercados emergentes, que os traigo 3 o 4. Vamos a empezar por el primero, que es el Robeco Emerging Star Equity. Es un fondo de alta convicción en renta variable emergente, con un sesgo, digamos, palio, y que busca capturar revalorizaciones en compañías infravaloradas por el mercado, apoyándose en la experiencia de Robeco en mercados emergentes desde 1994 y con un equipo gestor consolidado con presencia global. Para que nos hagamos una idea, este fondo tiene un track record desde el año 2006 y siempre está en el primer cuartil, es decir, en rentabilidad tanto a 1, a 3, a 5 como a 10 años. Es una cartera concentrada de 35-40 valores, como decía, con un sesgo, vamos a llamarle value, ¿de acuerdo? El comportamiento del fondo refleja la solidez de su proceso de inversión a lo largo de, da igual el ciclo de mercado que sea, porque lo suele hacer bastante bien. Y la estrategia ha generado alfa. Generar alfa significa que lo hace mejor que el índice de referencia, ¿de acuerdo? Desde el lanzamiento. ¿Cómo está posicionado un poco en el momento actual? Pues mirar, tiene un 26% en Corea, tiene un 20% en China, tiene un 14,4% en Taiwán, un 8,2% en Brasil, un 5,9% en India, un 5,9% en Sudáfrica, México 2,8%, Polonia 2,2%, Grecia 2,1%, Indonesia 2%. Y en cuanto a sectores, pues tiene 30% en financieras, 22,5% en tecnologías de la información, consumo discrecional 21%, industriales 12,1%, servicios de comunicación 4,1%, real estate 3,9%. Y por último vamos a decir el ISIN. El ISIN de este fondo es LU 025 48 36 850. Otro ejemplo, en este caso, Ashoka India. Está gestionado por Prashant Kakma, que este gestor gestionó un fondo de Goldman Sachs desde el año 2013 hasta 2017, reportando unas rentabilidades impresionantes. Para que nos hagamos una idea, reportó rentabilidades del 33,2%, cuando el índice de referencia lo hizo en un 13,2%, para que veamos un poco de lo que estamos hablando. Como decía, esta gestora, bueno, al final pasa lo de siempre. Cuando un gestor lo hace extraordinariamente bien en una gestora muy grande, pues ¿qué hace? Pues se crea su propia gestora, y fue un poco lo que pasó. Primero, bueno, Prashant Kakma fue responsable de la estrategia de renta variable India en Goldman Sachs y posteriormente de mercados emergentes, antes de fundar la gestora White Oak. El enfoque de inversión es claramente bottom-up. Bottom-up, ¿qué significa? Que va empresa a empresa, digamos, y no realiza apuestas macroeconómicas, y basado en un análisis profundo y fundamental de las compañías, es decir, va compañía por compañía, y si la compañía le gusta en mercados emergentes, da igual que esté en un país que en otro, pues invierte en ella. Utiliza un modelo de valoración propio, denominado OP5, que capitaliza únicamente los retornos sobre el equity que superan el coste del capital, y lo suma al book value, que es el valor en libros, para estimar el valor intrínseco de cada empresa. Además, mantiene un sesgo hacia compañías, vamos a llamarle pequeñas, small cap, con especial atención a la liquidez, la gobernanza y la calidad del negocio. Para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando, desde el año 2018 ha tenido una rentabilidad del 148%, mientras que el MSCI de India ha tenido una rentabilidad del 103,86%. Bueno, no llegamos a tiempo porque hoy es 9 de abril cuando estoy grabando esto, y se publicará mañana 10 de abril, y la próxima semana tengo una data con los gestores, concretamente el día 16, con lo cual, bueno, en próximos episodios lo comentaré la actualización de este fondo. Bueno, seguimos con algunas ideas más. En este caso vamos a hablar de más ideas en mercados emergentes, y vamos a traer otro fondo más, que es el Brandes Emergentes, con el código ISIN IE00B6 RNXY80.
Más oportunidades de inversión. En este caso, fondos temáticos, eso sí, con cabeza. Seguro que en los últimos meses has oído hablar de fondos de inteligencia artificial, energía renovable, tecnología, pero aquí hay un problema. Muchos inversores ya llegan tarde. Cuando el tema está en todos los lados, muchas veces la oportunidad ya ha pasado. Entonces, en este caso, ¿qué hacer? Pues buscar fondos que no estén saturados, tengan un enfoque diversificado y no dependan de una sola moda. Mis favoritos, en este caso, los clásicos que comento en muchas ocasiones en el podcast. Sector seguros y MedTech. Los fondos son el Polar Capital Insurance con el código ISIN IE 00B52VLZ70 y el MIP Global MedTech LU 032 96 30. 130 no me voy a extender en exceso. Ahora mismo en estos dos fondos, de hecho tenéis capítulos especiales hablando de estos dos fondos. Son del año pasado, pero en una inversión a largo plazo son, digamos, atemporales y valen para cualquier fecha que los queráis ver. Podéis repasar los podcasts. Y más cuestiones. Lo aburrido también puede ser una oportunidad. Aquí vienen unas de mis partes favoritas. Fondos aburridos. Sí, aburridos. Dividendos, infraestructuras, como decía anteriormente, seguros. Nada sexy, nada viral, pero muchas veces generan ingresos constantes, resisten mejor en crisis y pasan desapercibido. Y eso es exactamente lo que puede crear una buena oportunidad. Otra cuestión también interesante donde poner el foco. ¿Indexados o fondos activos? Otra gran pregunta. ¿Dónde está la oportunidad? ¿En la gestión activa o en la indexada? Por un lado, podemos elegir fondos indexados baratos. Por otro, gestores activos que puedan aprovechar ineficiencia. La clave no es elegir uno, es entender cuándo cada uno tiene sentido. Bajo mi punto de vista, ahora mismo podemos encontrar más oportunidades de inversión en gestión activa. Ya tendremos tiempo de volver a indexados, que seguro llegará el momento. ¿Cómo encontrar oportunidades tú mismo? Te dejo algunas ideas prácticas. Confía de lo que todo el mundo recomienda. Mira el largo plazo, no el último año. Entiende la estrategia del fondo, informes anuales, conferencias, etc. Y sobre todo, ten paciencia, porque esto es importante. Las oportunidades no aparecen cuando todo va bien, aparecen cuando la mayoría ya ha perdido el interés. Bueno, y ya por ir terminando, la próxima vez que mires fondos, no te preguntes solo cuál lo está haciendo mejor, pregúntate cuál tiene más potencial, aunque ahora no lo parezca, porque ahí suele estar la verdadera oportunidad. Bien, pues esto es todo en el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado. Y como siempre, si te ha gustado el episodio, te agradezco muchísimo que le des un me gusta en la plataforma donde lo estés escuchando. Esto ayuda a que este contenido divulgativo llegue a muchas más personas interesadas en aprender a invertir. Si tienes cualquier duda o quieres que trate algún tema en próximos episodios, puedes escribirme a la dirección de correo electrónico eusgomez@gmail.com. Un cordial saludo, paciencia y buenas inversiones.